Verán, me siento muy ligado a este país. A los elementos racionales se los podría explicar. Cuánta potencialidad tiene, cuántos recursos, cuánto capital humano. Da igual, créanme. Lo que domina en mi vinculación con Colombia no es la razón, sino el sentimiento. Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriota, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias. El 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable. Con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo, con España como país invitado. Ahora, en medio de la distancia física, pero aprovechando al máximo los recursos tecnológicos de nuestra universidad, damos continuidad a los más de 70 eventos y 250 conferencistas de nuestra cita anual con Europa. Esta es la Cátedra Europa 2020. Te invitamos a que disfrutes de esta fiesta de conocimiento y cultura y a que mientras nos acompañas hagas tu donación a nuestro programa institucional de becas y apoyo financiero ubicando el botón del lado derecho de tu pantalla. Porque nuestros planes continúan, Europa se vive en el Caribe colombiano. Muy buenos días. En nombre de la 23ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia Futuro y STEM, Empoderando a las Jóvenes, para la cual contamos con la especial participación de la conferencista doctora Alicia García Holgado, de la Universidad de Salamanca, en España. Les recordamos que durante nuestros eventos podrán disfrutar de la gastronomía española ofrecida por Dunor ingresando a la tienda Uninorte. Invitamos a los participantes a interactuar dejando sus preguntas y comentarios por medio del chat que encuentran al costado derecho haciendo clic en el signo de interrogación. A continuación los dejamos con la ingeniera Amparo Camacho, directora académica de la División de Ingenierías de Uninorte, que nos acompañará en esta sesión. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Realmente para nosotros es un placer estar participando hoy en esta nueva versión 2020 de Cátedra Europa y también contar con nuestra conferencista invitada. La conferencia se titula Futuro y STEM Empoderando a las Jóvenes y está dentro del track que diseñamos desde el equipo WSTEM Uninorte, que se denomina Construyendo el Futuro de Latinoamérica, más mujeres en STEM. Paso a presentar a la conferencista del día de hoy, Alicia García Holgado. Es ingeniera informática con máster en sistemas inteligentes y doctora por la Universidad de Salamanca. Es miembro del grupo de investigación GRIAL de la Universidad de Salamanca desde el año 2009, donde actualmente colidera la línea de responsabilidad social e inclusión. Su investigación se centra en el desarrollo de ecosistemas tecnológicos para la gestión del conocimiento y de procesos de aprendizaje en contextos heterogéneos, así como el fomento de la diversidad y la inclusión en el ámbito STEM, con particular atención a la ingeniería y a la tecnología. Ha participado como soporte tecnológico y posteriormente como investigadora y desempeñando labores de coordinación en más de 50 proyectos de investigación regionales, nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar el proyecto con Latinoamérica WSTEM, en el cual yo les decía inicialmente, desde el cual hemos diseñado este track de participación en Cátedra Europa. Finalmente, Alicia es miembro de IEEE, de ACM y de AMID, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Con esto quiero dar paso a la conferencia de Alicia. Le queremos agradecer muy especialmente su participación. Sabemos que es una temática que despierta en estos momentos
un gran interés por todo lo que estamos viviendo en el mundo con relación a la participación y al desarrollo de los países basados en todo el rol que las mujeres pueden jugar en carreras STEM. Entonces, los invito a que escuchemos a Alicia. Ustedes pueden escribir sus comentarios o sus preguntas en el chat y cuando Alicia termine su conferencia, daremos paso a algunas preguntas que realmente nos interesa mucho poder conocer de parte de ustedes cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus preguntas acerca de esta temática tan importante en la actual sociedad contemporánea. Alicia, bienvenida y te escuchamos. Muchísimas gracias, Amparo, por la bienvenida. Voy a pasar a compartir mi presentación. Perfecto. Bien, pues como Amparo decía, primero dar las gracias tanto a Amparo desde el equipo Uninorte como a todo el equipo que está detrás de la Cátedra Europa Virtual por dejarme contar hoy un poquito de todo este aprendizaje que hemos hecho en los últimos años, introduciendo en la universidad pues diferentes iniciativas y mecanismos para tratar que más mujeres estudien estudios STEM. Entonces, bueno, una muy breve introducción porque realmente si estáis ya hoy aquí escuchándonos, sabéis que hay un problema, una brecha de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, una brecha que está presente en estas áreas en todos los sectores, desde el ámbito de la educación hasta el contexto profesional, y que no se restringe únicamente a una serie de países, sino que está presente de diferentes formas a lo largo de todo el mundo, ¿no? De hecho, si miramos algunos de los estudios que hacen a nivel mundial, por ejemplo, el Gender Gap Index, donde podemos ver en las cifras de egresados y de estudiantes en las diferentes áreas, bueno, pues podemos ver que en todos los países prácticamente existe esta brecha de género en el ámbito universitario y que luego pues eso tiene un impacto en todos los sectores. De hecho, si tomamos algunas cifras, principalmente de los informes proporcionados por UNESCO en los últimos años, pues tan solo el 26% de los trabajos en el sector de la tecnología y el 28% en los que es el campo científico son realizados por mujeres. Esto es un número muy bajito. Y además, si nos centramos en aquellas que se dedican a estudiar en programas, en carreras STEM, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, vamos a ver que está en torno a un 30%. Esta cifra varía dependiendo de la región, pero en términos medios es un 30%. Además, si hablamos de esta cifra y no tenemos en cuenta lo que son toda la parte de ciencias de la salud, este porcentaje se reduce, quedándose en un 15%. Si ya nos centramos solo en el ámbito de las tecnologías, se reduce a un 3%, entre un 3 y un 8%, y lo mismo ocurre con las ingenierías. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues lo que ocurre es que está habiendo una falta de diversidad en todo un sector que actualmente tiene un impacto en todas las áreas de la sociedad. En el ámbito tecnológico, el ámbito de las ingenierías, las matemáticas y la ciencia son ámbitos que actualmente son imprescindibles en muchas áreas, aunque sean otras áreas que no sean puramente de estos campos, y entonces estamos dejando fuera prácticamente a la mitad de la población. Además, bueno, pues si miramos algunos de estos estudios, podemos ver que además hay un impacto en la propia economía de los países, ¿no? A nivel europeo, por ejemplo, se estima que es el porcentaje, el gross, bueno, como la renta per cápita se incrementaría en unos cuantos millones si las mujeres trabajaran más en estos sectores. Es decir, si redujéramos esta brecha de género. ¿Y qué ocurre? Bueno, hay muchos estudios, hay muchas iniciativas, se lleva bastantes años trabajando sobre este tema. De hecho, en algunas de estas áreas hace 20 años, 25, 30 años no había esta brecha tan grande, sobre todo en el ámbito de la tecnología. La brecha ha ido aumentando, ¿no? Según nos acercamos a los tiempos actuales. Y hay muchos factores que influyen en esto. Desde factores
socioculturales hasta la propia autoeficacia y autopercepción de las estudiantes, como factores socioeconómicos, todo lo que son roles y estereotipos que se definen desde edades muy tempranas. Entonces, es un problema muy complejo a resolver que no se puede abarcar desde un único punto de vista. Necesitamos que para poder resolverlo o para poder llegar a reducir esta brecha, pues hay un enfoque holístico, ¿no?, necesario. Se debe abordar pues, desde trabajar todas las partes de normas sociales, estereotipos, trabajar en la educación primaria, incluso infantil, desde edades muy tempranas, trabajar en el ámbito de la educación superior, que es en lo que nos vamos a centrar en esta charla de hoy. También es necesario continuar trabajando cuando ya se llega al entorno laboral. Existe muchísimo porcentaje de bajas de personas, de mujeres en particular, que finalizan carreras en STEM, pero que luego no desempeñan su labor como profesionales en estas áreas. También es necesario trabajar desde el ámbito de la investigación, continuar estudiando los elementos que influyen, continuar estudiando cómo se puede abordar esta problemática y qué elementos están incidiendo. Por supuesto, desde el punto de vista de la formulación de políticas, es necesario, por supuesto, tener la brecha de género y buscar la igualdad de hombres y mujeres, y en particular, pues es necesario también este tipo de políticas en el ámbito de las STEM. Y también respecto al emprendimiento y la innovación, ¿no? También fomentar y dar apoyo pues, a diferentes tipos de emprendimiento y de proyectos de innovación que vengan pues, no solo de género masculino, ¿no?, sino que también se involucren mujeres, ¿no? Entonces, como veis, al final son muchas patas en las que se puede trabajar, ¿no? Nosotros como contexto universitario, pues podemos centrarnos fundamentalmente en educación superior, aunque por supuesto también podemos tener un impacto en educación primaria y secundaria, pues no va más allá que nosotros somos los que formamos a los futuros docentes, ¿no? Y también podemos tener mucha mano en la parte de investigación y de formulación de políticas, pero en entorno de educación superior. Incluso la parte de progresión profesional también podemos abarcarla en cierta manera cuando están en los últimos cursos, en los últimos estadios de su carrera universitaria. En torno a esto existen ya muchísimos proyectos, iniciativas, asociaciones, ¿no? Aquí podemos ver algunas, pero no nos cabrían en muchísimas slides, ¿no?, que pusiéramos. Pues desde el ámbito europeo tenemos la European Platform of Women Scientists, que es una plataforma europea que agrupa las diferentes asociaciones de mujeres científicas, de la cual forma parte AMIT, asociación de la cual formo parte en España, que se centra pues, en buscar esa igualdad y visibilizar a la mujer en entornos tecnológicos y en entornos de investigación. Tenemos las grandes ramas de I al cubo y ACM centradas en la mujer, en la ingeniería, en la computación. Y luego, por ejemplo, pues en el ámbito de la investigación no puede quedar fuera la iniciativa de UNESCO con Fundación L'Oréal de For Women in Science. Pero dentro de todo esto, de todas las iniciativas que hay, muchas de ellas se gestan dentro de las universidades, pero son los miembros independientes dentro de una universidad las que trabajan por ello, como desde la propia universidad, no solo como individuos dentro de la misma, podríamos trabajar por reducir esta brecha de género. Podríamos buscar medidas, plantear estrategias, mecanismos que nos permitieran pues, contribuir con un granito de arena dentro de todas esas patas que tiene la problemática a resolver. Bien, pues hay 3 procesos que desde la propia universidad podemos trabajar, podemos tener un impacto prácticamente directo, ¿no? Y podemos intentar mejorarlos en busca de esta igualdad. Tenemos por un lado toda la parte de procesos de atracción,
que serían aquellos que se llevan a cabo antes de que las estudiantes lleguen a la universidad, pero que hacen ese paso a que elijan este tipo de carreras, o por lo menos que tengan esa opción. Luego tenemos los procesos de acceso, que son pues ese momento en el que postulan y tienen que realizar dependiendo de la región, dependiendo del país, pues tienen que realizar esas pruebas de acceso y luego pues llegar hasta la matrícula, ¿no? Esto ya veremos por qué incido tanto en ello. Y luego, por último, tenemos los procesos de orientación y retención, ¿no? Que es qué hacemos mientras ellas están en la universidad. Porque existe mucho abandono. Una vez ya han empezado carreras STEM, existe luego posteriormente mucho abandono de estas carreras. Depende también mucho de las regiones, pero en particular hay un alto porcentaje de abandono de mujeres en Latinoamérica. También depende de la carrera en sí. Y también los procesos de orientación, un poquito en la línea de retener, pero también en la línea de que una vez finalicen la universidad, continúen esa carrera profesional en el ámbito que han estado estudiando, ¿no? Durante unos cuantos años. Entonces, sobre estos 3 procesos vamos a ir viendo a lo largo de toda la ponencia. ¿Y cómo podemos tener un impacto en estos procesos? Bueno, pues lo he dividido en fases muy globales, pero luego dentro de cada una de estas fases tendríamos que hacer una serie de pasos que vamos a ir viendo. En primer lugar, si como universidad, como institución de educación superior, nos queremos plantear reducir esta brecha y trabajar, ¿no?, en ello, lo primero que tendríamos que hacer sería hacer un análisis de la situación. Ver cómo nuestro contexto de institución pues está abordando y qué problemas de brecha de género tiene, ¿no? Porque, como decía, cada región es diferente, cada país es diferente, pero cada institución también tiene sus propias problemáticas o sus propios retos. Una vez tenemos la situación analizada, sabemos qué carreras tienen más brecha de género, qué carreras necesitan un mayor impacto en mejorar los procesos, pues ya nos centraríamos en definir un plan de acción para la igualdad de género. En este plan de acción, como veis, no es algo que se haga desde un punto de vista individual, es necesario, y veremos más adelante, trabajar con los servicios, con las autoridades, con los tomadores de decisiones de las universidades. Pues es necesario hacer este plan de acción centrado en reducir esa brecha de género. ¿Y en base a qué? En base a las conclusiones que hemos obtenido de nuestro análisis. Posteriormente, pasaríamos a implementar esas acciones definidas en el plan. Y no quedaría ahí la cosa. Es muy importante el proceso de retroalimentación y de monitorización de los procesos. Entonces, una vez hemos implementado estas acciones, siempre es necesario volver a medir con los mismos instrumentos que utilizamos en el análisis, volver a medir si hemos mejorado esos indicadores y también ver si hemos alcanzado los objetivos planteados en el plan. De tal manera que independientemente de lo que obtengamos, tengamos que volver a implementar alguna acción o incluso volver a definir o redefinir alguno de los objetivos del propio plan, ¿no? Como un proceso totalmente iterativo. Y en este contexto, Amparo me presentaba como parte del proyecto WSTEM. Desde Uninorte han elaborado toda esta línea dentro de la Cátedra Europa enmarcada en este proyecto y antes de poder continuar, pues quería presentaros algunos pequeños detalles sobre el proyecto que luego vamos a ir usando algunos de sus resultados para ver ejemplos, ¿no?, de cómo trabajar en las universidades. Se trata de un proyecto europeo que es de esas pocas líneas de financiación que te permiten trabajar con países fuera de la región de la Unión Europea, en este caso con Latinoamérica, para hacer transferencia de conocimiento tanto hacia Latinoamérica como hacia Europa. Son 3 años de proyecto, estamos actualmente terminando el segundo año. Ciertamente
en otra serie de eventos que he tenido estos días me dicen que faltan muchos países, ¿no?, en el proyecto. Tenemos representado México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile, pero ciertamente nos faltan, ¿no? Pues no está Brasil, no está Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú. La idea es que después del proyecto se construya una comunidad en torno a WSTEM y que haya una representación de todos los países, ¿no?, que haya una transferencia de conocimiento. En el ámbito europeo, pues contamos con Finlandia, Reino Unido, Finlandia, Italia y desde España como co-coordinadores junto con Uninorte. Además, tenemos la suerte de contar con el apoyo de UNESCO y con el apoyo de la Asociación Columbus como evaluadores externos, ¿no? El proyecto exactamente tiene como objetivo definir una serie de mecanismos, de estrategias que impacten en las instituciones de educación superior y que nos permitan reducir esta brecha de género. Evidentemente, ¿sobre qué 3 acciones vamos a trabajar? Sobre los procesos de atracción, de acceso, de retención y de orientación. Destinatarios, bueno, evidentemente las instituciones de educación superior es donde se desarrolla el proyecto, donde se gestan todos los mecanismos y estrategias, y el objetivo es trabajar desde las escuelas de secundaria con ellas involucradas, con niñas y mujeres jóvenes, especialmente, ¿no?, porque son el objetivo de reducir esta brecha, y por supuesto centrados en los programas STEM. Acciones, bueno, vamos a ir viendo algunas de ellas a lo largo de la presentación, pero analizar cómo está la situación en el contexto de las instituciones donde se está trabajando, lograr implementar políticas, estrategias y mecanismos a partir del aprendizaje hecho en diferentes pilotos que haremos a lo largo y que estamos haciendo a lo largo del proyecto y que nos permiten ver diferentes contextos. Bueno, en este caso nos permiten ver cómo nos podemos adaptar al ámbito en línea y con ello, pues, plantear cómo promover las vocaciones y la elección de estudios en niñas y mujeres jóvenes en escuelas de secundaria. Y por último, vamos a hacer transferencia de todo esto, porque el objetivo es, como ya os digo, crear una red posterior. Y va a haber un paquete, un programa de formación que se va a impartir desde las diferentes instituciones involucradas en el proyecto para transferir las cosas que se han ido aprendiendo, la definición de los planes de acción y algunas de las cosas que os voy a contar aquí hoy a otras instituciones, tanto europeas como latinoamericanas, ¿no?, para trabajar este problema. Bien, pues enmarcado dentro del proyecto vamos a ir viendo cada una de estas fases, ¿no?, que veíamos de cómo vamos a introducir, a trabajar la brecha de género en el contexto de educación superior. En primer lugar, hablábamos de un análisis de la situación, de poder identificar cuál es la situación actual de las mujeres en nuestros programas STEM. Es muy importante ver en qué programas hay un número mucho menor de un porcentaje mucho menor de mujeres para poder incidir en esos programas. Va a haber programas STEM en los que el porcentaje sea muy similar o 40% mujeres, 60% hombres y en general nos vayamos a centrar inicialmente a lo mejor en programas donde tengan un 20%, un 15%, un 25%. Estos porcentajes más equitativos se dan sobre todo en las áreas de industrial, de diseño industrial, de ingeniería industrial, donde pues existe un mayor porcentaje de mujeres. Pero luego en otras áreas como la informática, la computación, la parte tecnológica, pues sigue siendo muy deficitario en general, ¿no?, en líneas generales. Una vez hemos identificado esto, la idea es seleccionar esos programas en los que inicialmente nos vamos a centrar. No es necesario enfocarse en todos los programas STEM, de hecho para eso hacemos este análisis, sino que es mejor elegir algunos de ellos y enfocarnos en ellos, porque además cada programa, cada línea, ¿no?, de las áreas STEM pues tiene sus particularidades. Y por otro lado, con este análisis también vamos a buscar conocer buenas prácticas desarrolladas en otras instituciones, sobre todo porque no es necesario reinventar la rueda.
La idea es que muchas cosas ya se están haciendo sobre esta temática que se pueden transferir a otros contextos, ¿no? Entonces, a través de este análisis, también identificarlas y poder integrarlas dentro de nuestro plan de acción. Desde el punto de vista de cómo abordar el análisis de la situación, bueno, pues desde el proyecto WSTEM se ha pilotado en 15 universidades esta metodología y ha permitido definir los planes de acción. Va a haber una primera fase donde autoevaluemos la situación, los indicadores cuantitativos de la situación en los programas STEM. Ahora iremos viendo cada fase. Una segunda fase donde vamos a hacer un mapeo de procesos de cómo se están realizando esos procesos de atracción, acceso y retención, orientación actualmente en nuestras universidades. Vamos a ver que al final es muy complejo determinar, independientemente de en qué servicio, qué autoridad o en qué facultad estemos, es complicado, es muy complejo determinar esta parte, ¿no? Qué procesos se llevan a cabo a nivel institucional. Y luego, por último, una parte de identificación de buenas prácticas, de benchmarking, de análisis de otros proyectos, ¿no? Que nos permitan sacar, ¿no?, esas ideas, esa base para poder, bueno, pues definir nuestro plan de acción. Respecto a la fase de autoevaluación, pues el objetivo al final es conocer cómo está la universidad en relación con la igualdad de género en los programas STEM, y una de las herramientas que se puede utilizar para ello pues es el toolkit de SAGA, que contiene la matriz de indicadores de SAGA, que es un conjunto de indicadores que abarca muchísimas áreas, pero que un conjunto de esos indicadores se centra en universidades. Entonces, este instrumento, tal como viene, o con las modificaciones que ahora os voy a contar, se puede utilizar para obtener estos indicadores y analizar la situación de nuestra universidad. La matriz de indicadores de SAGA no se ha aplicado en muchos de los países latinoamericanos, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues todavía existe la posibilidad de sacar esos datos y autoanalizar nuestra institución. En el contexto del proyecto WSTEM, lo que hicimos fue adaptar esos indicadores un poquito más a lo que es el contexto universitario, y lo que se definió fue lo que es el instrumento de Self-Assessment de WSTEM, que tiene, bueno, yo os lo indico aquí por si acaso alguien quisiera profundizar, pero se toman una serie de indicadores tal como están de la matriz de SAGA, en concreto del 4 al 26, ahora veremos más o menos sobre qué se aborda. Se modificó el indicador 9 para que se centrara únicamente en temas del campo de estudio, y se añadieron 2 indicadores nuevos pues para abordar la parte de orientación y retención y para tratar también sobre medir la deserción femenina en los programas STEM, ¿no? Que esto influiría en esas medidas de retención y orientación que luego tendríamos que plantear. El instrumento de evaluación aborda 26 áreas. Están marcadas en color aquellas más principales que se pidió a todas las instituciones que las completaran de manera obligatoria. Se trata de un instrumento muy grande que se elaboró en una hoja de cálculo, porque solo se necesitaba que una persona o una serie de personas lo estuvieran rellenando. De hecho, el proceso más complicado de la autoevaluación no es elegir el instrumento y ver qué indicadores vas a recoger, sino conseguir toda esa información, ¿no? Uno de los grandes problemas o de los retos que tienen muchas universidades, instituciones de educación superior, es tener un servicio que realmente centralice todos los datos que se requieren, ¿no?, para medir lo que es la igualdad de género en los programas STEM. Si os dais cuenta, se pregunta desde elementos relacionados con el personal, con los profesores, con el staff, de los estudiantes, pero luego también hay una serie de indicadores relacionados con
la matrícula, con los graduados, con las becas que se proporcionan, con las prácticas externas que se realizan, con los máster, posgrados, con lo que es toda la parte de discriminación y sexual harassment, que esa parte la llevan normalmente desde, desde los servicios sociales de la universidad, no suele estar integrada con otras. Temas de movilidad, cuando pues hacen estancias o hacen movilidades, en Europa se llaman becas Erasmus, ¿no? Pero bueno, cuando hacen movilidades a otras instituciones. Y todos estos datos pues, tienen una complejidad de ser recopilados. Pero lo bueno es que una vez los tenemos, pues nos van a dar una visión muy amplia de cómo está la situación. Y como ya os digo, la parte de color pues, sería aquella que obligatoriamente pues, habría que recoger para poder tomar una serie de decisiones, ¿no? Aquí, aunque no veis nada, pues os quería enseñar un poco cuál es el aspecto de esta matriz, ¿no? Disculpadme un momentito. ¿Cómo es el aspecto de esta matriz? Es una matriz muy grande, se recogen muchos elementos y además se recogen no solo los valores totales, sino que también se recogen los datos por las áreas STEM, por los programas STEM que podemos tener en nuestras universidades. Para ello se usa la clasificación ISCF 2013, que te viene categorizadas todas las carreras, porque si os dais cuenta, las carreras, aunque traten los mismos campos y tengan las mismas competencias a adquirir, se llaman de diferente manera, muchas veces ya no solo dependiendo entre países, sino también dentro del propio país, ¿no? Tienen nombres diferentes. Entonces, para poder unificar y medir de igual forma y poder comparar, en el caso de lo que era el proyecto WSTEM, y generalizar sobre situación de instituciones, pues es necesario usar una clasificación de este tipo. En general, todas las universidades tienen clasificadas las carreras en base a esta clasificación que es internacional, aprobada y aceptada de forma internacional. Y de esa forma, pues todos estos indicadores que veíamos aquí y muchos más, todos los puntos que veríamos aquí, pues se rellenarían para cada uno de esos programas. Entonces, aunque parece una tarea, y lo es, una tarea muy ardua, muy laboriosa, nos va a permitir tomar las decisiones en base a nuestra propia situación, ¿no? Porque no tiene sentido que definamos luego acciones y objetivos a alcanzar que no están acordes a los problemas o retos que tenemos que abordar desde nuestra institución. Desde el punto de vista del proyecto WSTEM, pues algunos de los datos pues, que nos han permitido obtener el instrumento de autoevaluación pues son sobre todo relativos a los apartados que eran obligatorios, son pertenecientes al curso 2018-2019, la autoevaluación se realizó el año pasado, así que lo ideal siempre cuando realicéis este tipo de mediciones es tomar los datos del año anterior, del curso académico previo ya finalizado, para poder, bueno, pues tener la visión más cercana, ¿no?, de la situación. Aquí podemos ver algunas de los datos, de los indicadores que se obtuvieron a través del instrumento. En general podemos ver que el porcentaje de mujeres estudiantes en programas STEM en Europa es un poquito menor que en Latinoamérica, en el contexto de las universidades que han participado en el estudio. Y bueno, pues en general se acerca a ese porcentaje que decíamos, ¿no?, que mostraba el informe de la UNESCO, que está en torno a un 30%, ¿no? Y aquí en esta gráfica de arriba pues podemos ver un poquito más cómo está cada una de las instituciones que participó en el estudio, ¿no? Y es destacable el Northern Regional College, que veis que está pegando al 50%, porque esta institución realmente es una institución que participa en el proyecto como buen ejemplo y buena práctica de cómo alcanzar, ¿no?, esa igualdad en cuestiones de género en carreras de STEM, ¿no?, en programas STEM. Y luego, bueno, pues las cifras van variando,
pues por aquí estaría la Universidad de Salamanca y Uninorte está aquí, muy cerquita también pues, de la media. Otra de las conclusiones que nos permitió sacar este instrumento de autoevaluación, luego independientemente de que se aplicara a nivel interno de cada institución, a nivel global del proyecto, pues pudimos ver claramente que hay un problema, un reto a abordar en el contexto latinoamericano respecto al número de aplicaciones que realizan las mujeres en programas STEM, que sería la columna verde, y el número que finalmente son aceptadas en los programas. Entonces, aquí hay una brecha bastante grande, es casi un 8%, ¿no?, de diferencia. Luego es mucho menor, no llega casi al 1% de las que finalmente se matriculan, pero aquí hay un problema muy grande que, si os dais cuenta, bueno, pues todos diréis que la parte de acceso, ¿no?, ese proceso desde que tú aplicas hasta que tú eres aceptada, pues normalmente se rige, sobre todo en las universidades públicas, se rige a nivel de gobierno, ¿no?, de Ministerio de Educación. Entonces es muy difícil trabajar en esos procesos, pero sí que hay otras maneras de abordarlos y de añadir procesos que ayuden a que este salto que se da aquí pues se reduzca. En cambio, si nos vamos a los datos europeos, ya digo que no se puede generalizar porque estamos hablando de las 5 universidades europeas y las 10 latinoamericanas, pero si nos vamos a los datos europeos podemos ver que el salto no se da en las que aplican y luego son aceptadas, sino que el salto se da entre las que son aceptadas y luego finalmente se matriculan, ¿no? Entonces, tenemos el problema de brecha de género en ambos, pero hay que incidir en procesos diferentes en unos y en otros, ¿no? En este caso, hablando de procesos de acceso, habría que incidir en lo que es ya, una vez han aceptado, cómo lograr que se matriculen, y en Latinoamérica, cómo lograr que sean aceptadas. Una vez ya están matriculadas, pues también existen algunas diferencias entre el total de estudiantes y el porcentaje total de mujeres y el porcentaje total de mujeres que se gradúan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, en Latinoamérica no hay una gran diferencia y en Europa, pues el porcentaje total de mujeres es menor. Esto se debe a las medias de las instituciones que el porcentaje de graduadas. Pero vemos que más o menos el número de graduadas mujeres en los programas STEM es similar en Latinoamérica y en Europa. Una vez hemos hecho la autoevaluación, hemos obtenido nuestros datos individuales de nuestra institución, tenemos los indicadores, vemos ya tenemos una idea de dónde vamos a poder incidir, vamos a poder trabajar. Tenemos que pasar a la segunda fase del análisis, que es mapear los procesos. Como ya os decía anteriormente, es uno de los procesos más complicados. ¿Por qué? Porque los procesos de atracción, acceso y orientación, por lo general, por supuesto cada institución es un mundo, por lo general se realizan de manera diferente en cada una de las instituciones y además son servicios, oficinas, unidades diferentes las que se encargan de ellos. De hecho, no todos los procesos que inciden en la atracción se hacen desde las oficinas de atracción y acceso de la universidad, ni de orientación, ni siquiera los procesos de orientación se realizan desde muchas áreas, dependen también de campus, de facultades. Entonces, es un proceso complicado, pero ya os digo que tiene su recompensa, ¿no? Y es definir algo en base a lo que ya teníamos. Lo más importante sobre el mapeo es identificar cuáles son los procesos, pero también saber quiénes son los principales actores, los principales servicios involucrados en esos procesos, porque eso luego nos va a poder llevar a que podamos incidir en cambios dentro de los mismos. Y también es necesario conocer estos procesos para saber cómo vamos a poder introducir cambios en ellos, ¿no? Si es posible o si ya de entrada, cuando estamos realizando el mapeo,
nos dicen que ese proceso no se va a poder modificar de ninguna manera, ¿no? Esto es muy importante para eso, sentar las bases y complementar esos indicadores cuantitativos. Aquí os muestro uno de los ejemplos, en este caso preparado por la Universidad Uninorte, para recoger el mapeo de procesos. Se trata de una plantilla muy sencilla donde tú tienes que ir identificando el macroproceso, atracción, acceso, retención y orientación. Luego centrarte en qué subprocesos dentro de ese proceso se llevan a cabo en tu institución y dentro de esos subprocesos qué actividades se están desarrollando, qué se hace, quién está a cargo de ellas y hacia qué grupos está orientado, ¿no? Porque no todos los procesos van orientados al mismo tipo de público, ¿no? Hay procesos que se orientan, por ejemplo, de atracción en educación secundaria, pero puede que en tu institución ya existan procesos que trabajan con primaria e infantil. Entonces, es muy importante realizar este mapeo. Algunos ejemplos de procesos identificados durante el mapeo pues son estos, ¿no? Por ejemplo, como procesos de atracción, podríamos, sobre todo me he centrado en procesos que tengo más a mano, pero bueno, y que he colaborado en algún momento, pero están pues en la Universidad de Salamanca se organizan desde un servicio que es totalmente independiente de lo que es la atracción a las carreras universitarias, se organizan diferentes actividades a lo largo del año enfocadas en fomentar el gusto por la ciencia, sobre todo. Y dentro de ese fomento por el gusto por la ciencia está el fomento de las STEM y también el fomento de atraer a más niñas. Entonces, eventos como la Primavera Científica, todo un mes dedicado a temas de ciencia, cada año sobre una temática. La Semana de la Ciencia, donde también se hacen charlas, exposiciones. Ha habido algún año que han estado orientadas propiamente a la mujer en la ciencia. Estas dos actividades de aquí suelen estar orientadas a todo tipo de edades, con actividades de con diferente target group. Y luego tenemos, por ejemplo, el campamento de verano, que es para niños de primaria, por ejemplo, donde se trabaja, pues se enseña un poco todas esas áreas de la universidad, no solo carreras STEM, sino pues también carreras de humanidades, de ciencias sociales, de medicina, donde, bueno, pues se da una visión muy amplia de qué cosas se pueden llegar a hacer en una universidad. Y también celebraciones particulares de días internacionales, donde pues se abre un paraguas para que diferentes miembros de la universidad organicen eventos, ¿no? Entonces, mapear estas actividades nos deja ya visible que hay una unidad, en el caso de la Universidad de Salamanca, que nos va a poder ayudar a trabajar en estos procesos. Más allá de la Universidad de Salamanca, bueno, tampoco me entraría en una slide ni en 20. Hay muchísimos procesos que se hacen desde las propias universidades. Por ejemplo, a nivel de Brasil es muy conocido el proyecto Meninas Digitales, que involucra, bueno, pues aúna iniciativas alrededor de todo Brasil, enfocado pues en que más niñas se interesen por el ámbito de las tecnologías. En el caso de Aquí STEAM, también es un proyecto organizado, coordinado desde la Universidad Politécnica de Cataluña, que se centra en aunar todas las iniciativas que ya había sobre esta temática en el contexto catalán. Entonces, de esa manera, tienen un impulso mayor y buscan, pues eso, son iniciativas centradas en la atracción, sobre todo de niñas de secundaria, a áreas STEM. El proyecto Girls for STEM, que se coordina desde Valencia, que ahora se está transformando en una cátedra centrada en la brecha digital con especial atención a las mujeres, pues se trata de un proyecto que se centra principalmente en atraer más mujeres a áreas STEM, niñas, pero a través de la divulgación científica. Y la divulgación más allá de lo que es el contexto universitario, pues haciendo eventos como, creo que al final no pudieron hacerlo por la pandemia, pero iban a hacer uno de los eventos en un jardín botánico. Y luego también hay cosas más institucionales, ¿no? Como que también inciden en los procesos de atracción, a lo mejor no tanto en la brecha de género,
que son, por ejemplo, las ferias virtuales de universidades, donde de manera virtual, esto en el caso de España, de manera virtual se muestran o se ofrecen las diferentes universidades para que los futuros estudiantes vean toda la oferta formativa que existe. Respecto a los procesos, al mapeo de procesos de acceso, bueno, pues, ¿qué procesos podrían entrar en esta categoría? Todo lo que son pruebas de acceso, que dependen mucho de universidades, regiones, países, todos los procesos de preinscripción, que se pide, qué requisitos hay que cumplir, cómo son los procesos de adjudicación de plazas, los periodos que se dan para la admisión, las matrículas, el proceso ya de matricularse, registrarse en la universidad, ¿no? Y muchos otros procesos. Pero estos serían como los básicos, ¿no? Cuando estamos hablando de acceso. En algunos de ellos vamos a poder incidir y en otros no. Por ejemplo, las pruebas de acceso, por lo general, son pruebas a nivel nacional, donde pues, siguen unas normativas y ahí no podríamos trabajar. Pero sí que a lo mejor podemos trabajar en cómo son, dependiendo también de la región y del país, cómo es la adjudicación de plazas o cómo se realiza la matrícula, qué facilidades se dan, los periodos de admisión. Incluso las becas también estarían en este apartado. Las becas de estudios en la universidad. En cuanto a los procesos de retención y orientación, ocurre un poquito lo mismo que con los procesos de atracción. Existen muchísimas iniciativas a nivel universidad, pero bueno, aquí os pongo algunos ejemplos. Están las ferias de bienvenida, que más o menos creo que es algo que la gran mayoría de universidades hace, pero a las cuales se le puede dar una orientación u otra, ¿no? O sea, hay margen para cambiar. Las jornadas de acogida, que no acaban de ser las ferias de bienvenida. Normalmente las jornadas de acogida se realizan en las propias facultades, en los centros. El servicio de orientación psicopedagógica o ese servicio, unidad que se encarga de la orientación a los propios estudiantes y del apoyo. Los programas de acción tutorial, pues también dependen de la facultad, muchas veces dependen del programa, dependen de un profesor. Ahí es donde empieza a ser complicado ubicar, ¿no?, estos procesos. Los grupos de interés, la creación de grupos de estudiantes dentro de las propias universidades, dentro de los propios programas. Existen ya en Latinoamérica, están muy extendidos todos los grupos de I al Cubo Women in Engineering, en general, está en muchas de las universidades, pero hay otra serie de grupos que también se crean como parte desde los estudiantes, ¿no? Programas de mentoría que ayuden a trabajar la orientación y también la retención, ¿no?, para que no haya una falta de motivación, para que las alumnas pues, puedan abordar pues, los problemas, sean cuales sean, ¿no?, a los que se enfrentan durante el proceso de estudio. Dentro de todo lo que son los problemas de los procesos de retención y orientación, pues me gustaría destacar cosas como este proyecto desde la Universidad Jaume I, aquí en España, que se centra es un programa de empoderamiento y liderazgo para mujeres, donde tienen una parte que es para futuras líderes y otra que es en general, para público en general, para estudiantes, de tal manera, bueno, pues que es una de las acciones que se puede realizar para fomentar esa orientación y también esa retención, ¿no? Para que cuando salgamos hacia el entorno laboral, pues esos problemas, esos nuevos retos que se enfrentan, como son el techo de cristal, ¿no?, y la brecha salarial, pues también se puedan abordar, ¿no?, y empezar a trabajar desde edades tempranas en el contexto universitario. Una vez tenemos la autoevaluación, hemos identificado los procesos y cómo funcionan y quién está a cargo dentro de nuestra institución, lo siguiente que tendríamos que hacer sería identificar buenas prácticas. ¿Para qué? Como ya decía, para no repetir, para no reinventar la rueda. Si algo ya ha funcionado, si algo está funcionando, por ejemplo, el proyecto Meninas Digitales en Brasil, no es necesario reinventar, tal vez podemos transferir, podemos colaborar, buscar maneras, ¿no?,
En el caso de WSTEM, pues se hizo esto para que hubiera transferencia entre buenas prácticas que ya se hacían dentro de las instituciones. Que no es que no se hiciera nada, simplemente es que tenemos que seguir trabajando en ello. Entonces, ya existen cosas que funcionan y es importante mantenerlas, seguirlas, transferirlas, ¿no? Entonces, se puede hacer básicamente de dos formas. Bueno, una forma puede ser realizar un tipo de sesión de benchmarking que permita identificar estas buenas prácticas, bien a nivel interno de la propia institución, porque ya os digo que existen muchas personas que trabajan estos temas, pero que no están conectadas entre sí dentro de las instituciones, o bien involucrando instituciones externas, ¿no? Trabajando, pues haciendo una ronda de benchmarking con otras universidades. El objetivo, identificar buenas prácticas, políticas, procedimientos, mecanismos que nos sirvan para definir nuestros planes de trabajo. Desde el proyecto WSTEM y con la ayuda de Uninorte y la Asociación Columbus, pues se hizo un benchmarking, ¿no? Ahora un año estuvimos en Barranquilla disfrutando del buen tiempo, de la comida y de la gran acogida de todo el equipo Uninorte. Y en este benchmarking, que siguió una adaptación de una metodología que tiene la Asociación Columbus, pues lo que hicimos fue identificar cosas que ya se estaban haciendo bien en las universidades para dar ideas y que los demás pudieran transferirlas, ¿no? Como os decía, en este caso se hizo a nivel entre instituciones, pero por supuesto se podría hacer a nivel interno, ¿no? Lo que también daría mucho valor a esas cosas que están haciendo personas independientes y que seguramente conectándolas se puede hacer algo mucho mayor, con mayor impacto. Por otro lado, se puede hacer eso, el benchmarking, siguiendo alguna de las metodologías. No voy a entrar en términos de metodología porque tenemos el tiempo limitado. Y por otro lado, pues si no tenemos esa posibilidad o queremos abordar esta identificación de buenas prácticas de otra forma, lo que se puede hacer es realizar un análisis de proyectos, de iniciativas que ya están financiadas en otras regiones, en otros contextos y que trabajan la temática que estamos buscando, ¿no? Pues puede ser desde trabajar temas de procesos de atracción, temas en educación primaria, secundaria, trabajar temas en universidad de retención y orientación, ¿no? Existen muchos proyectos financiados, muchos de ellos, que trabajan estas temáticas y se puede hacer una búsqueda, ¿no? Aquí os dejo el enlace a unas guías para realizar este tipo de búsquedas de proyectos de investigación sobre una temática concreta, que te permita hacerlo de una manera muy sistemática y además en este trabajo también está un análisis de este tipo de proyectos en el contexto europeo, eso sí, pero sobre temas de brecha de género en STEM, ¿no? Que ya hay algo hecho sobre ello, ¿no? Y que puede servir de lanzadera para definir nuevas prácticas dentro de las instituciones. Este proceso, como os comentaba, bueno, pues también os dejo el enlace del análisis de ideas, de proyectos, de iniciativas a nivel europeo en torno a cómo trabajar la brecha de género en STEM y desde qué áreas se trabaja. Y este tipo de búsquedas, este tipo de revisiones de proyectos, lo que nos puede dar es una visión global de cómo está la situación, pero también nos puede dar datos concretos que podemos luego aplicar y transferir. Por ejemplo, qué tipo de contenidos, qué tipo de iniciativas se realizan, si se está trabajando desde la creación de materiales educativos hasta crear libros o trabajar instrumentos para medir la brecha de género en el entorno universitario o en el entorno de secundaria, ¿no? Eso nos va a poder dar una visión global de la situación. Entonces, el proceso se llama Systematic Project Literature Review, Systematic Project Reviews. Lo tengo mejor puesto aquí arriba. Sí. Systematic Research Project Reviews. Sabía que me faltaba una R. Entonces, es una búsqueda, una revisión sistemática de proyectos de investigación aplicable pues, a cualquier iniciativa
o a cualquier área donde existan bases de datos de proyectos o iniciativas, ¿no? A partir de ahí se puede realizar. Casi por último, y voy a ir más rápido porque me queda menos tiempo, tenemos la definición del plan de acción. Ya hemos hecho todo el análisis, tenemos toda la información necesaria para definir esos objetivos y esas acciones en base a nuestras necesidades. Lo primero que hay que hacer para definir un plan de acción para la igualdad, como cualquier otro plan de acción estratégico, es definir la estrategia que queremos seguir, diseñar qué objetivos vamos a implementar para alcanzar para seguir esta estrategia, y para cada uno de los objetivos definiremos una serie de acciones. Es muy importante que sean una serie de acciones, porque cada objetivo se va a asociar a varias acciones. No puede ocurrir que un objetivo solo sea una acción. No, eso es importante. ¿Cómo vamos a elaborar este plan? Bueno, pues tendremos que contextualizarlo, contar brevemente cuál es la estrategia a seguir, cómo está la situación en nuestro contexto, resumirlo, ¿no? Sobre todo para poder presentárselo a las autoridades, a los tomadores de decisiones que nos van a apoyar luego en implementar este plan. Debemos identificar quiénes van a ser las personas involucradas en implementar las acciones. Es muy importante que a la par que habíamos hecho el mapeo ya habíamos identificado responsables. Si esto lo vamos a hacer a nivel institucional, deberíamos buscar esas personas que se van a encargar de las acciones. Y también esas personas que vamos a tener que tocar para que nos den permiso para hacer esos cambios. En el plan hay que describir qué acciones se van a llevar con unos periodos temporales, como cualquier otro proyecto o estrategia. Se deben establecer los principales hitos, siempre pensando en que vamos a trabajar por la igualdad de género en programas STEM. Y, por supuesto, pues es recomendable que a nivel de las autoridades de la institución se obtenga una aprobación, ¿no?, del plan. ¿Por qué? Porque esto nos va a asegurar en un 90% que podamos llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, aunque es un periodo que normalmente es algo complicado, ¿no?, también depende un poco de la organización de la institución, pero bueno, nos va a asegurar un éxito mayor si lo logramos, ¿no?, esa aprobación. Una vez tenemos todo, ya tenemos el plan definido, vamos a empezar a implementar esas acciones, ¿no? Entonces, implementar las acciones depende de cada una de las acciones que defináis, así que aquí lo que os quería enseñar son un poco algunas de las cosas que hemos hecho dentro del proyecto para trabajar en estos planes de acción. Se ha desarrollado una aplicación móvil gratuita para iOS y para Android, que está disponible en la Play Store y en la Apple Store, donde se puede acceder a contenido gratuito, sobre todo enfocado a educación secundaria, eso sí que es cierto, pero promovido desde las universidades, donde se da acceso a entrevistas a mujeres en STEM, ahora hablo un poquito más, algunos artículos, noticias relacionados con la temática y luego una serie de ejemplos de perfiles de estudiantes y de profesionales en estas áreas, ¿no? Para que te hagas un poco la idea como futuro alumno o posible alumno de STEM sobre de qué tratan esas carreras, que muchas veces es el problema. En cuanto a las entrevistas a mujeres STEM que están disponibles tanto en la app, que van a ir actualizándose, como en el canal de YouTube del proyecto, no me da ya tiempo a enseñaros un vídeo, pero luego os dejo el enlace de YouTube para que lo veáis. Son entrevistas súper cortitas cuyo objetivo es que se conozca que existen muchas maneras de ser una mujer en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Existen muchas edades, mujeres de todas las formas, de todos los países, de todos los backgrounds culturales que trabajan en estas áreas, que son egresadas, que siguen estudiando o que ya son directoras, y que existen muchas maneras, ¿no?, de dedicarse a las STEM. También existen unas cuantas entrevistas donde se ve que dedicarse a las STEM no significa dejar de lado todas las demás áreas. Pues tenemos personas que han estudiado Bellas Artes y que al final se han orientado más hacia las STEM, pero en las STEM, la parte tecnológica, por ejemplo, hay mucha creatividad también. Entonces, en la parte de las ingenierías también, ¿no? Entonces, al final
hay áreas que se dan la mano, ¿no? Aunque no estemos hablando de ellas. Vídeos muy cortitos. Actualmente hay unos 300 vídeos y vamos a continuar, como acción global dentro del proyecto, vamos a continuar recogiendo vídeos hasta el final del proyecto. Entonces, en la página web, a través del formulario de contacto y hasta dentro de un poquito que pongamos un formulario global, se puede pedir enviar tu vídeo, ¿no? Vídeos en español, vídeos en inglés, ¿no? De la parte europea tenemos también vídeos en finlandés y en italiano, y luego en algún momento tendrán todos subtitulados, ¿no? Los que están en inglés a español y los que están en español a inglés, pero poquito a poco. En español encontraréis a lo mejor más o menos, ahora no me sé la cifra, unos 200 vídeos que son eso, 3, 4, 7 minutos máximo contando experiencias. También recogimos perfiles. Bueno, esto se puede ver a través del móvil. Solo dejar una cifra y es que, pues conseguimos 3.500 perfiles de mujeres, estudiantes y egresadas, y casi 3.000 perfiles de hombres entre todas las instituciones, con una gran presencia de perfiles de Costa Rica. Tuvieron una gran acogida dentro de las dos instituciones involucradas, que son el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica. Y esto también disponibles poco a poco dentro de la app. También se han realizado muchas campañas de atracción como parte de los planes de acción implementados en cada una de las instituciones, pues desde acciones de atracción a nivel de todo el proyecto, donde participaban personas de todas las instituciones, como fueron Mesa Redonda de Chicas en las TIC o la Mesa Redonda de Mujeres en las Matemáticas, o el Día sobre los asteroides y la mujer en el ámbito de la astronomía, hasta eventos que se están realizando ahora de forma individual, institucional, dentro de cada una de las instituciones involucradas. No he podido poner aquí todos porque son muchísimos, pero sí destacar algunos porque, tienen alguna característica diferente. Por ejemplo, desde la Universidad Técnica del Norte en Ecuador, pues antes de empezar a implementar las campañas de atracción, hicieron la creación de una red con las propias unidades educativas de secundaria para que ayudaran en esos procesos de atracción inicialmente. Entonces, ahí en esa videoconferencia salgo allí en pequeñito, estuvimos presentando el proyecto a todos los directivos de las unidades educativas de secundaria, ¿no?, de la región. La colaboración, ¿no? También la colaboración entre instituciones. Este ejemplo, por ejemplo, es un proyecto que involucraba a la institución tecnológica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica y a la Universidad de Costa Rica. Tenemos otro ejemplo también en Colombia, donde se ha trabajado la Universidad Técnica de Bolívar con la Universidad con Uninorte. También en otra iniciativa, en particular en un cineforum. Entonces, como veis, al final son estos elementos, ¿no? Crear redes, colaborar. Se han hecho paneles de mujeres en ingeniería, se va a hacer otro en breves, este más orientado a mujeres ingenieras en un ámbito de investigación y otro que es en el ámbito profesional. Este se realizó, ahora mismo no me acuerdo, pero yo creo que fue desde Uninorte. Tenemos también ciclos de charlas donde no son solo charlas, daros cuenta que esto todo es online por la pandemia. No son solo charlas, sino que también involucran a gente del servicio de orientación y acceso de la universidad. Entonces, cada charla está orientada a una de las ingenierías que ofrecen, desde la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile, y entonces pues van respondiendo dudas sobre el acceso y dudas concretas sobre una ingeniería de las que ofrecen, ¿no?, a través de una persona que es docente en esa ingeniería, sobre todo mujeres. También se visibiliza un poco a las docentes dentro de los programas. O, por ejemplo, este otro ejemplo, que es un curso para docentes de educación secundaria, que es online, que se está realizando, que se ha realizado desde la Universidad Pontificia de Valparaíso, Católica de Valparaíso, en Chile,
que es un curso, bueno, para fomentar las STEM, pero trabajando ya desde los profesores de colegio, de secundaria. Y como os decía, transferencia, ¿no? Ese cineforum que organizó inicialmente la Universidad del Norte, pues ahora se ha transferido y se organizó en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Entonces, también esta manera de ubicar prácticas y transferirlas, crear redes, colaborar. Y ya para terminar, pues desde el punto de vista del acceso, pues se puede trabajar temas como la incorporación de la perspectiva de género, trabajar la ecoeducación en los centros, desde el punto de vista de orientación y retención, perdón. Trabajar, bueno, pues cómo fomentar prácticas coeducativas dentro de nuestros propios programas STEM, no como asignaturas independientes centradas en educación para la igualdad, sino como un elemento transversal a toda la docencia, donde se trabaje evitar y eliminar estereotipos, eliminar discriminaciones y buscar esa igualdad desde el punto de vista de la educación y de las oportunidades. Bueno, os dejo aquí algunas. Esto es un canvas para poder diseñar estas prácticas coeducativas. Esto sería una rúbrica para evaluar qué tal estamos haciendo esas prácticas coeducativas dentro de, ya os digo, los procesos de retención y orientación. Y también podemos realizar pues, pequeños estudios exploratorios donde midamos cuál es la percepción de los estudiantes en torno a la brecha de género, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo que es un cuestionario validado para medir la brecha de género en estudios relacionados con la tecnología, con la informática. Entonces, también te da una perspectiva de cómo las estudiantes que ya han elegido y que están ahí, ellas y ellos, porque se puede aplicar a ambos, pues perciben, ¿no?, esta brecha de género y a partir de eso, ¿qué cosas puedes tú trabajar ya en el ámbito universitario para que, bueno, para que esos estereotipos que traen consigo se vayan antes de que salgan al contexto laboral? Y finalmente, pues pasaríamos a medir el impacto, ¿no? El impacto y la consecución de los objetivos. Y retomo aquí ese gráfico que mostraba al principio, ¿no?, donde hemos visto ese análisis de la situación, hemos visto cómo definir el plan de acción en base a los resultados del análisis, hemos visto algunos ejemplos, muy poquitos, de cómo implementar las acciones para conseguir esos objetivos y a la hora de medir, pues lo que vamos a tener que hacer es analizar todo lo que vamos haciendo, ver qué nos sirve para alcanzar nuestros objetivos y si no sirve, volver y redefinir, ¿no? Porque al final un plan de acción para la igualdad debe ser algo que vaya evolucionando con el tiempo, al igual que la problemática y la situación en nuestras instituciones va cambiando a medida que vamos trabajando en ello y a medida que la sociedad y el contexto en el que nos encontramos va cambiando. Finalmente, os dejo algunos enlaces. Como os decía, en este de aquí, en YouTube, están todos los vídeos de mujeres y todos los eventos que se han hecho, ponencias, charlas que se han grabado hasta ahora. Somos bastante activos en Twitter y bastante activos en Instagram. La web y para cualquier cosa el email general de contacto. Disclaimer de la Unión Europea por la financiación y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Alicia, por tu excelente presentación. Gracias. Yo veo que aquí hay algunos comentarios o preguntas que me gustaría leerlas, Alicia. Camilo Almendrales dice, ¿existen análisis sobre la receptividad por parte del profesorado universitario con respecto a estos proyectos cuyo origen es más institucional que disciplinario? Bueno, buena pregunta, porque una de las cuestiones que comentaba es que lo correcto
o lo que tiene más impacto es que sea algo que no sea realizado de manera individual dentro de las instituciones y que se trabaje a nivel institucional, ¿no? Pero sí que es muy importante que existan profesores e individuos que colaboren para ello, ¿no? O sea, no se debe de tratar algo que nos imponen desde el ámbito institucional, sino que es algo que se debe de trabajar con toda la comunidad universitaria. Sí que no conozco ningún estudio sobre la receptividad de los profesores respecto a lo que se hace dentro de las aulas. ¿Por qué? Porque realmente quien trabaja temas de coeducación o de introducción de la perspectiva de género son los propios docentes. O sea, hasta ahora se está haciendo así. Son los propios docentes. Sí que existen normalmente en los planes de igualdad puntos que se centran en asegurar la igualdad de hombres y mujeres en el contexto universitario, pero no dicen nada más. Entonces, los profesores que quieren hacerlo lo hacen ya de propia voluntad. Lo que debería haber o lo que debería trabajarse es una manera para que fuera algo transversal, ¿no? Y así que todavía pues hay que trabajar, ¿no? Por eso la necesidad de plantear estos planes de acción y saber con qué elementos trabajar, ¿no? Para hacerlo. Gracias, Alicia. Aquí también hay otra pregunta. ¿Qué indicadores de Lucy García, qué indicadores determinan cuál es una buena práctica y cuál no? Vale, pues muchas gracias, Lucy, por la pregunta. Bueno, pues los indicadores que lo determinan es el tiempo que tienes para medirlos. Quiero decir, una práctica que estamos implementando ahora, por ejemplo, todas las campañas de atracción que se están implementando en todas las universidades del proyecto, pero en otras universidades, requieren un periodo de medición bastante amplio, porque lo que tú tienes que intentar hacer es ver si con el paso de los años incrementan, claro, hablamos de años porque los cursos académicos van así, incrementa el número de mujeres a lo largo de esos años. Entonces ahí podríamos estar viendo que las campañas, en ese caso de atracción, tienen éxito. Es más fácil de medir, por ejemplo, la retención. ¿Por qué? Porque la retención es algo mucho más inmediato. Si tú estás haciendo acciones, vas a poder ir viendo cada año académico si las acciones que estás haciendo sí que reducen ese número de abandonos de mujeres, ¿no? De mujeres y de hombres, porque existe abandono de ambas partes, ¿no? Pero en este caso centrándonos en brecha de género. Entonces, los indicadores, pues dependiendo de la acción que midamos. En la matriz de Saga hay muchísimos indicadores que abarcan cada uno de los procesos, pero ya digo, hay indicadores que te van a dar una medición a corto plazo y otros que es que no hay más que esperar, porque si tú haces acciones en secundaria, a menos que las hagas en el último año, justo antes de que vayan a acceder a la universidad, que ahí ya podrías ver si de los que has estado trabajando te vienen o no. Si te lo haces hace 2 o 3, o sea, que les faltan 2 o 3 años para acceder a la universidad, hay que esperar 2 o 3 años para ver si lo que estás haciendo tiene impacto, ¿no? Entonces, es una carrera de fondo ciertas acciones, ¿no? Pero, bueno, yo creo que la cuestión es, ya llevo muchos años haciendo temas de campañas de atracción, no solo en el proyecto, conozco muchos proyectos aquí en España, en particular porque es donde más me movía, que trabajan esto, algunos ven resultados, otros no, pero el asunto es que hay que probar, ¿no? Y aquí es un poco ese contexto de investigación, de vamos a pilotar, vamos a probar qué nos va funcionando y ver qué nos va a ayudar para reducir esa brecha. Gracias, Alicia. No tenemos por el momento más preguntas. Sencillamente yo quisiera hacer unos comentarios finales. Primero que todo, nuevamente, Alicia, agradecerte tu participación. Creo que fue muy claro en el planteamiento de la problemática y luego también fue muy claro el planteamiento y la descripción del proyecto WSTEM en Latinoamérica, en lo que estamos haciendo dentro de este proyecto, el consorcio de universidades que estamos trabajando, tanto de Latinoamérica como de Europa, que bien lo viste tú, coordinado por la Universidad de Salamanca con el apoyo de la Universidad del Norte de Barranquilla. Creo que quedó muy claramente establecido algo que pues las personas que nos interesa esta temática y por supuesto los que están asistiendo a esta conferencia
lo tendrán muy claro, la existencia de la brecha de género en las carreras STEM, es decir, la baja participación de mujeres en estudios de carreras STEM y luego si se mira en el ámbito laboral, pues es algo que se puede replicar. Se habla de manera general de un 30% de participación en STEM globalmente, pero tú bien lo decías, cuando nos acercamos y hacemos un zoom a esta cifra y queremos mirar un poquito adentro de ella, adentrándonos en el caso de tecnologías, adentrándonos en el caso de ingenierías, como es el caso nuestro, del equipo de Uninorte WSTEM de ingenieras, encontramos que ese porcentaje se reduce aún más. Tú hablabas de un 3 a un 8%, como un valor máximo que realmente es muy bajo eh, frente a lo que potencialmente podría ser. Los factores de esta brecha, pues esto es multifactorial, son múltiples factores, es muy complejo, hay factores de tipo socioeconómico, factores que tienen que ver con todos los estereotipos que se dan en las diferentes culturas que se dan, no son los mismos, pero realmente se convierten en unos disuasivos, por decirlo de esta manera, para que las niñas y las jóvenes piensen realmente en estudiar este tipo de carreras, los roles que en muchas culturas las niñas desde muy pequeñas tienen que jugar, lo cual luego se le convierte en un obstáculo para poder ingresar a estas carreras. Y pues la solución no es mágica, no hay un algoritmo, tiene que ser un enfoque holístico, tiene que ser un enfoque integrador y la solución no es la misma para todos, depende de la cultura. Lo que en una cultura funciona no necesariamente funciona en la otra y se tiene que empezar a trabajar, es un ciclo de vida, es un ciclo de vida, digamos, de la solución, desde el momento mismo que se empieza, que es básicamente desde la primera infancia. Estamos hablando desde los infantes en su hogar, ¿sí? Y luego cuando empiezan a acceder a algún tipo de educación formal en los jardines escolares, en la educación básica primaria, en la secundaria y por supuesto cuando se llega a la educación universitaria. Y pues esto también continúa en el ámbito laboral, porque también existen situaciones o problemáticas de discriminación, que también pues es conocida esta situación. Se tiene que trabajar desde la investigación, ya en el panel que tuvimos la semana pasada hablábamos de eso, hace falta más investigación, hacen falta más datos, hacen falta probablemente metodologías más apropiadas, se tiene que trabajar desde la investigación, también tenemos que hoy en día pues viendo cómo los profesionales ya no tienen que pensar solamente en ir a trabajar a una corporación, en ser contratados, ser empleados, sino tienen que generar sus propias empresas, sus propios proyectos, se tiene que trabajar desde el emprendimiento, se tiene que trabajar desde la innovación. Entonces, es una solución que debe ser integral, que debe ser holística y que debe ser propia para cada cultura. En lo concreto, desde la educación superior, que es lo que nos atañe a nosotros, estamos trabajando en este proyecto, pues Alicia dio una descripción muy clara de qué estamos haciendo en el proyecto, cómo desde las diferentes universidades estamos trabajando en el proyecto, estamos trabajando en estos macroprocesos grandes que ya fueron definidos y presentados por Alicia, como son la atracción de las jóvenes, de las adolescentes, incluso uno debería empezar a mirar desde las niñas hacia estas carreras que entiendan de qué se trata, que se rompan esos mitos, que se rompan esos estereotipos, que se vea realmente cuál es el potencial rol que puede tener la mujer en estas carreras. Y luego si miramos ya en una educación formal, en una educación universitaria, pues entonces hay que mirar si existen barreras de acceso, cuáles son esas barreras de acceso y cómo nosotros podemos trabajar para que ellas no existan. Y esto no termina aquí, porque luego dentro de la universidad hay que ver qué tipo de orientación, qué tipo de guía se le está dando a estas chicas que han logrado ingresar a estas carreras STEM para que ellas finalmente permanezcan en las carreras y se logren graduar en las carreras. Entonces, las universidades tenemos un papel crucial y muy importante dentro de una solución integral. No somos la solución, somos parte de la solución, pero tenemos que trabajar con ese sentido de que somos parte de la solución y que también de alguna u otra manera nosotros podemos influenciar hacia atrás y hacia adelante hacia esas otras partes de la solución. Creo que es un reto que tenemos, que lo estamos abordando, no lo podemos hacer solos, pero sí podemos
tener iniciativas propias y sí podemos de nuestras instituciones formar parte de esta solución. Yo creo que esto es lo más importante de lo que se ha dicho hoy en esta conferencia y esto es como lo que nosotros queremos hacer llegar desde el proyecto WSTEM a todo el público y a todas las personas que se están interesando por esta temática y decirles, todos formamos parte de la solución, no solamente somos las universidades, son los colegios, son los profesores en educación básica, en educación primaria, son los padres desde el hogar, son los empleadores, etcétera, pero tiene que existir esa claridad, tiene que existir ese entendimiento. También en el panel de la semana pasada se hablaba de que tal vez no nos hemos dado a la tarea de reflexionar muy seriamente sobre el papel que la mujer puede desempeñar en estas carreras y qué nos estamos perdiendo como sociedad por el hecho de que la mujer no esté participando en este tipo de carreras y desempeñando estos roles tan importantes como son las tecnologías que hoy en día son las que de alguna manera, o de alguna manera no, están sosteniendo toda la actividad económica en el mundo en esta pandemia. Eso lo tenemos absolutamente claro, ¿verdad? Entonces, creo que es una oportunidad, para todos para seguir trabajando en pro de que podamos disminuir esa brecha de género de las mujeres en las carreras STEM y en el ámbito laboral también. Nuevamente, Alicia, muchas gracias. No sé si hay algún tipo de comentario de parte de la audiencia con respecto a lo que se ha presentado hoy, con respecto a esta discusión. Pues si no es así, pues yo diría que pudiéramos pensar ya en dar por terminada la conferencia y el espacio que hemos tenido. Añadir una cosa, y es que la importancia, ¿no?, de que no seamos individuos dentro de una institución haciendo las cosas, sino que esto se tome desde el ámbito institucional, ¿no?, y desde las autoridades y tomadores de decisiones para que realmente tenga un impacto, ¿no? Porque existen ya muchas iniciativas que se tienen que incorporar, pero es importante que todo lleve esa capa de... Y por eso hacía tanto hincapié en el plan de acción, ¿no? Porque es esa capa que le da la estrategia y le da el impacto, ¿no?, a nivel institucional para que se trabaje, ¿no?, realmente. Igual que trabajamos que tienes que respetar al prójimo dentro de las universidades y es algo que tú tienes, es algo natural, interiorizado, pues que eso... trabajar la igualdad, que no es lo mismo, trabajar la igualdad también sea parte, ¿no?, integral de nuestras universidades. Claro que sí, Alicia. Creo que queda muy claro el mensaje. Creo que es absolutamente importante eso que tú acabas de decir. Esto no lo logramos solos. Entonces, pues en ello estamos y creo que nosotros podemos aportar y seguiremos aportando. Ya con esto, pues cerramos este espacio. Muchas gracias a todos los asistentes. Alicia les dio información sobre el proyecto. Ustedes pueden encontrar en las diversas redes sociales nuestro proyecto, pueden encontrar información. Hay muchísima información y creo que eso les puede dar una idea mucho más completa de qué es lo que estamos haciendo y también darles idea de cada uno de ustedes cómo puede aportar. Bueno, ya finalizando, les doy las gracias a todos. Ángela, muchas gracias por el espacio y creo que tú ya vas a cerrar este espacio. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros invitados por su especial participación y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas, ingresando a la tienda Uninorte y a seguir conectados a la programación de Cátedra Europa virtual. ¡Feliz día! Muchas gracias. Feliz día, gracias.